Siempre es bueno honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que aún la gente que no le conoce al Señor le honra y le glorifica, cuanto más nosotros que somos sus hijos, ¿no es cierto? Amén. Siempre debemos estar nosotros para honrar su santo nombre. Porque la verdad, hermanos, nosotros fuimos creados para eso, para dar gloria y honra a un ser superior. Y el único superior que puede haber es nuestro Dios. Aquellos que de pronto que hemos creído que a lo mejor eran dioses, no son dioses, ¿no es cierto? El único Dios verdadero. Cuando no conocíamos nosotros, pensábamos que el santito tal, que la virgencita tal, que el niñito por aquí, y tantas cosas, ¿no? Cuando la realidad, la palabra de Dios dice que hay un solo Dios verdadero. Ese Dios es el que seguimos. ¿Cuántos siguen a ese Dios? Bienvenidos a este lugar, hermanos, que gusta estar aquí en la casa del Señor. No sé si hay personas nuevas o todos ya somos conocidos. Creo que ya estamos conocidos, ¿no es cierto? Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Les invito en esta mañana a conectarse con el Señor, porque Él tiene una palabra muy hermosa en este día. Amén. No crean que de pronto, por casualidad, usted está aquí. Hoy el Señor le quiere hablar. Y yo le ruego que usted se desconecte totalmente del mundo, de cualquier problema, de cualquier preocupación, y solamente concéntrese en escuchar al Señor. Y ojo, escuchar con atención, porque a veces nos entra por la una y nos sale por la otra, ¿no es cierto? ¿A cuántos les ha pasado que les entra por la una y les sale por la otra? A todos los que dijeron amén, vamos a pedirles que traigan un corcho para que se pongan, para que le entren por la una y ya no les salga, ¿no es cierto? Pero que sea espiritual. Bueno, vamos a conectarnos. Si usted tiene su telefonito y no le ha bajado el volumen, por favor, baje el volumen. Porque a veces, estando en lo mejor de la prédica, entra una llamada, ¿no es cierto? Hace años, hermanos, cuando estábamos en el local anterior, hacíamos hincapié en esto. ¿Pero ustedes creen que la gente escuchaba, entendía? Recuerdo una hermana, ni por más que le dijimos, baje el volumen. Y estando ya en la prédica, le llaman por teléfono y no sabía dónde meterse esta persona. Agarró el teléfono y se fue saliendo para afuera de la iglesia. Y no se dio cuenta que la puerta estaba cerrada. Y se estrelló contra la puerta y botó rompiendo el vidrio. Le tuvieron que llevar al hospital, ¿no es cierto? Imagínense a dónde va la desobediencia. Pero ahora ya no han venido desobediencia, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a conectarnos con el Señor, cerremos nuestros ojitos con toda la reverencia, porque Él se merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia, ¿no es cierto? Amén. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor. Qué privilegio más grande para nosotros poder estar, Señor, en esta casa, Señor, donde está tu presencia, Señor, porque tú, Señor, has prometido que basta que dos o más se congreguen en tu nombre, tú ibas a estar ahí, Señor. Y estamos seguros de tu presencia, Señor. Por eso queremos siempre honrarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Pero mal podríamos honrarte, alabarte, adorarte si estamos contaminados, Señor. Hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, y pedirte, Señor, que nos perdones. Como decía el salmista, examina mi corazón y pruébame. Señor, te decimos en esta mañana, Señor, examina nuestro corazón, Señor, y trae a nuestra mente, a nuestro corazón, si hay algún pecado que está pendiente de confesar, para que de esa manera, Señor, podamos derribar esa barrera, Señor, que nos separa entre tú y nosotros, bendito Dios, ya que no hay otra cosa más que nos separe delante de ti, Señor. Creemos, Padre amado, Señor, que nos diste la solución para poder estar cara a cara, Señor. Queremos, Padre amado, decirte, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a conectarnos contigo en esta mañana, Señor. Queremos desconectarnos del mundo, Señor. Todo problema, toda preocupación, Señor, lo ponemos a tus pies, ya que tú mismo dijiste, Señor, que todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, venid a mí que yo os haré descansar, dijiste, Señor. Por eso venimos delante de ti, te entregamos nuestras cargas, Señor, y solamente queremos preocuparnos de estar conectados contigo, bendito Dios. Queremos también decirte, Padre,
prepara nuestro corazón, Señor. Abre las puertas de nuestro corazón para que tu palabra tenga cabida dentro de nosotros, Señor. Y sobre todo que lo atesoremos esa palabra, Señor, porque en realidad debemos entender que tu palabra es un tesoro precioso, Señor. Un tesoro que cambia, transforma nuestras vidas, Señor. Si nosotros hemos llegado a hacer algo, Señor, es únicamente por esa palabra tan maravillosa que ha cambiado nuestros corazones, Señor. Y lo seguirá haciendo, Señor. Y es por eso que en esta mañana tú tienes palabras, Señor, que nos vas a cambiar, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, para poder recibir y sacar el máximo provecho de lo que tú nos quieres decir, Señor. Bendecimos a esta congregación, Señor. Bendecimos a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, amado Padre, que hoy se han dado cita en este lugar, bendito Dios. Yo te ruego, Padre amado, Señor, tú que conoces las necesidades de cada uno, Señor, tú concédeles, amado Padre, sobre todo, Señor, que ellos puedan, Señor, apropiarse de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Nos quedamos en tu presencia, dándote la gloria, la alabanza, la honra y el honor en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Mis amados hermanos, quiero decirles que este mensaje precisamente el Señor nos ha dado para todos. Nadie se va a librar en esta mañana de la palabra que el Señor nos va a dar. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Dios nos va a hablar. Todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, todavía nos falta a nosotros posesionarnos en el reino. A veces entramos un ratito y no salimos. Y déjeme decirle que la gran mayoría de personas más vive fuera del reino que adentro del reino. No se asuste, porque esto es entendible. Nosotros provenimos de un reino caído, donde nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, donde todo era experiencia de ver, tocar, palpar, sentir. Es por eso que el propio apóstol Tomás, él dijo, si yo no meto mi dedo en la llaga y meto la mano en su costado, yo no creeré. De ahí sacaron el dicho, como dijo Santo Tomás, nada para creer. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Por qué? Porque realmente estaba él también enseñado a lo normal de esta vida. Y de hecho, nosotros provenimos de ese mundo. En realidad, si alguien le dice alguna cosa, a ver, ven para creer. ¿Dónde está? Indícame, demuéstrame. Y es por eso que hoy en día la gente que no conoce a Cristo, al Señor, quieren ellos entender a la manera humana. Lo que se puede ver, lo que se puede palpar, tocar, comprobar, eso es real para las personas. Pero no así para nuestro Dios. Ya en esta vida mismo nosotros hemos visto de que habían muestras de que realmente las cosas no son así. Les hemos dicho cuántas veces. Hay cosas que nosotros no hemos visto, pero son reales. Si nosotros pensamos solamente en este lugar, ¿alguien se está muriendo porque le falta el aire? No. Es porque hay aire, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el aire? No le vemos, pero ¿existe o no? Existe. Así es el reino del Señor. Porque, primero, conforme a la misma palabra del Señor, dice que Dios es espíritu. Cuando yo leí por primera vez este versículo, transformó mi vida. Porque uno está acostumbrado a los dioses de yeso, de madera, de cualquier metal, que nos enseñaron que esos eran dioses, ¿no es cierto? Y cuando yo me enteré de que Dios es espíritu, no es material, no es una imagen, eso cambió mi manera de ver las cosas de parte para con Dios.
Y si Dios es espíritu, Él tiene un reino. Y todo lo que tenga que ver con su reino es algo espiritual. Es algo que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero con nuestros ojos espirituales sí podemos, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pablo no se cansa de decir que debemos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del entendimiento. Y mira, Dios no por casualidad nos hizo parte de su reino. Pertenecemos nosotros a ese reino. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos posesionados en ese reino? No me digan amén, porque yo sé que es mentira. Entramos, estamos un rato, nos salimos. A veces parece que todo está bonito. Señor, de ti no me aparto nunca más, porque realmente en ti todo es hermoso, yo no me quiero salir. Yo les contaba hace años en el local anterior, había un hermano que vino y me dijo a mí: pastor, quiero decirte una cosita, que aunque me mandes sacarme de aquí de la iglesia, yo no me voy a ir, porque esto es hermoso, es maravilloso. Y nunca le mandamos sacar ni se fue. Porque mientras estaba en ese tiempo donde veía todo maravilloso, parece que nadie nos mueve. Y mucha gente ha hecho eso. Mucha gente ha dicho: yo en esta iglesia aquí me quedo, de aquí no me muevo. Pasa un tiempo. Chao. Más priman a veces los intereses de afuera, nuestras creencias, las situaciones que de pronto pueden darse, porque a veces se dan situaciones. Pero nosotros debemos ser aquellas personas que estamos sobre las situaciones. Amén. Mire, en toda familia hay problemas, ¿o no? ¿Qué pasaría si un hijo dice: uy, qué relajo aquí, yo me voy a donde el vecino? ¿Así será de ser? O el papá, imagínense, o la mamá: uy, qué problema con el sexo, yo me voy a otra casa, ahí se queda. ¿Podrán hacer eso? A lo mejor puedan, pero no deben, ¿cierto? Y esta también es una familia, y la familia en Cristo es mucho más importante que la familia en la carne. El propio Señor Jesucristo lo dijo. Cuando le dijeron: Señor, afuera está tu madre, tus hermanas, tus hermanos. Y él dijo: mi madre, mis hermanos, ¿quiénes son? Ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son más que padre, madre, hermanas, hermanos. Eso nos daba a entender de que realmente Él valoraba mucho más la familia en Cristo que la familia carnal. ¿Y por qué? Yo cuando oí esto por primera vez con un pastor que predicaba que yo realmente no era cristiano, yo dije: este pastor no sabe dónde está parado. ¿Cómo va a decir que hermanos conocidos por ahí sean más importantes que la propia familia? Te explico el por qué. Porque primero, el tener un padre como es Dios, ¿alguien se puede comparar a Dios como padre? Eso no es el mejor padre que pueda haber. Segundo, ese padre es padre aquí y padre por la eternidad. Tu familia en Cristo, de la misma manera, es familia aquí y familia por la eternidad. Y la familia en la carne es tu familia aquí y en la eternidad no sé. Porque si no están con Cristo, ¿ellos a dónde van a ir? Se acabó la familia. ¿Te puedes imaginar? Por eso es más importante las cosas que prevalecen, porque las cosas de aquí, dice la palabra, que son terrenales, pasajeras, pero las cosas del Señor son eternas. ¿Y cuál es más importante? ¿Lo pasajero? Lo eterno, ¿no es cierto? Y eso es lo que realmente el Señor quiere que nosotros empecemos a entender. ¿Cómo posesionarnos totalmente en el reino? La verdad es que no hemos sabido, o a lo mejor tal vez no nos han predicado, ¿no es cierto? La culpa es del pastor, entonces. ¿No es cierto? ¿Sí será así? No. Digan más. El pastor tiene la culpa.
Hasta cierto punto sí, ¿sabes por qué? Porque es obligación de nosotros como pastores irles enseñando todas las cosas que deben conocer, pero aunque hay gente que realmente leyendo la palabra de Dios se entera más, porque cuando se conecta con el Señor empieza a recibir palabra revelada. Entonces nosotros hoy hemos venido esta mañana para poder conocer cómo definitivamente posesionarnos en ese reino. Un reino que tú y yo no podemos ver. ¿Alguien ha visto dónde es el reino de Dios? Qué bueno sería que dijera, el reino de Dios está aquí y está por allá, por el sur, por allá, por Putumayo, por ahí está. Todos nos iríamos para allá, ¿no es cierto? O está en el norte, de pronto, a lo mejor en Calderón. Pero no es un lugar físico. Es un lugar espiritual que debemos posesionarnos. El propio Señor Jesucristo dijo, el reino está entre ustedes. Y no lo hemos visto. Pero nosotros debemos aprender cómo posesionarnos en ese reino que no hemos visto. ¿Cuántos de ustedes quisieran conocer cómo posesionarse en el reino que no se ve? Amén. Es muy importante. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra, aprendiendo a vivir en lo que no vemos. A veces de pronto uno puede decir, pero ¿cómo saber? Si no vemos, ¿cómo nos va a enseñar? Yo creo que está perdiendo el tiempo ese pastor. Pero vamos a ir viendo cuán importante es eso. Primerito, cuando tú y yo no éramos nosotros hijos del Señor, nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? ¿Hola? ¿Y vos veías el reino de las tinieblas? No. Pero vivíamos ahí, gobernados por el enemigo. No veíamos, pero pertenecíamos a ese reino. Cuando el Señor nos trae a sus caminos, y te digo nos trae, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, no fueron ustedes los que me buscaron, yo fui el que les busqué. Cuando el Señor nos trajo a sus caminos, entonces Él ya tenía preparado un reino invisible para que nosotros vivamos en Él. Y a veces ni siquiera nosotros hemos sabido cómo posesionarnos en ese reino. Nosotros siempre, toda la vida hemos vivido en ese mundo material, ¿no es cierto? Y por esa razón nos hace difícil para nosotros creer que hay un reino que no vemos. Más fácil es que digan, ¿existe Estados Unidos? Sí, porque algún rato me puedo ir allá. ¿Existe el Japón? Porque algún rato me puedo ir allá. ¿Existe la China? ¿Qué sé yo? Y la Cochinchina. Esa no hay. Pero nos podemos ir allá, ¿no es cierto? Pero si alguien dice, existe el reino espiritual, híjole, ¿y ahora cómo me voy allá? ¿Qué carro se coge? ¿Se va a ir en avión? Le juro que si fuera de ir en avión y valiera aunque sea $1,000 de pasaje, me fuera. ¿O no? Aunque sea caro, nos fuéramos, ¿no es cierto? Pero no es así. Es un reino invisible. Ahora, Cristo tuvo que primero crear todas las cosas invisibles. ¿Sabías eso? Para que luego se hagan visibles. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Cuántos se encontraron? Acompáñenme por favor al versículo 16. Colosenses capítulo 1, 16. Leamos desde el 15 para que entienda un poquito más. ¿Estamos ahí? Dice en el 15. Él está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Digan conmigo, todas las cosas. ¿Qué más dice? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Yo te pregunto, ¿y cómo sabes las cosas que están en el cielo? Ni hemos visto, ¿no es cierto? Pero sin embargo dice que creó las cosas que hay en los cielos y la tierra. Entonces ya nos va dando la idea de que Él creó unas cosas que todavía nosotros no vemos, pero deben haber, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Visibles
e invisibles. Ahí está la situación. Él creó las cosas visibles y las invisibles. Es decir, si habla de que Él crea cosas invisibles, deben haber cosas que no hemos visto, ¿no es cierto? ¿Hola? Diga conmigo, algún rato las veré. Sí, porque si el Señor ha creado, tiene que ser para que nosotros podamos disfrutar. Por eso dice cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Él creó todo. ¿Sabías tú que todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti ya fueron creadas antes de la fundación del mundo? La palabra lo dice. Y aunque tú no lo creas, vamos por favor a Efesios capítulo 1. Amén. Dice el 1, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o que nos va a bendecir. En el tiempo pasado ya nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, bendiciones que todavía no vemos. Diga conmigo, yo tengo bendiciones invisibles. Con toda bendición espiritual, no lo podemos ver, como dice aquí la palabra. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Te puedes imaginar? Es que para Dios ya estaba hecho, es decir, Dios no tiene nada que hacer. Cuando Dios habla que nos va a dar una bendición, es una bendición que ya está hecha en el ámbito espiritual, pero tiene que materializarse. Es decir, no falta nada. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vemos que el Señor crea cosas invisibles. Dentro de ellos están nuestras bendiciones. Y luego de un tiempo X, Él empieza a materializar las cosas invisibles. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11. ¿Estamos ahí? Acompáñenme por favor al versículo 3. 11:3. Dice la bendita palabra del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? Es decir, lo que no se veía ya fue creado, ya había. Y empezó a materializarse por medio de la palabra del Señor. Y Él dijo, hagas esto, y se hacía. Es decir, hágase visible, porque ya había en lo invisible. Entonces, si el Señor formó cosas invisibles y después las hace visibles, en nuestro caso, nosotros antes no éramos hijos de Dios. Dice que estábamos muertos espiritualmente. Cuando venimos a los caminos del Señor, ¿somos nuevas criaturas en la carne o en el espíritu? En el espíritu. Entonces, al ser nueva criatura en el espíritu, lo espiritual no se ve, ¿no es cierto? Entonces, al ser nuevas criaturas en el espíritu, Dios nos preparó un reino invisible, un reino espiritual. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Por favor, acompáñenme al versículo 32. Lucas 12, 32. ¿Cuántos encontraron? Dice la bendita palabra en el versículo 32, Lucas 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros reino. Él preparó un reino y nos lo dio a nosotros.
Diga conmigo, Dios ya me dio un reino. ¿Qué tenemos que hacer? Posesionarnos en ese reino. Es cuando, por ejemplo, alguien tiene un padre que tiene mucha plata y muere el papá y tienen que dividir los bienes para todos los hermanos y empiezan a hacer la división y al uno le toca esto, este otro, pero todavía no se hace la toma de la posesión efectiva, ¿no es cierto? ¿Cuándo se hace efectivo eso? Cuando ya a través de escrituras y todo eso, esto te corresponde a ti, ¿no es cierto? Antes sí, yo tengo ahí, pero ¿cuándo se hace efectivo? Cuando ya hay esa toma de posesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De la misma manera el Señor ya nos ha dado el reino, pero todavía no nos tomamos posesión. En algunos casos sí, y otros no. Pastor, a ver, ¿y para qué necesito yo tomar posesión de un reino que ni veo? Porque dentro de ese reino están todas las riquezas que el Señor te va a dar a ti. Todo. Aún cosas que tú ni siquiera piensas. Por eso dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que quieren caminar como Dios quiere en el Espíritu, no en la carne. Entonces el Señor ya nos dio un reino. ¿Cuántos tienen ese reino? Ahí viene el problema. Hemos oído muchas veces de que el Señor nos ha dado un reino. Hemos querido posesionarnos y hemos tratado de una u otra manera. Pero ¿sabes cómo hemos tratado de posesionarnos? Sin querer soltar el reino material que conocíamos. O de otra manera, hemos querido posesionarnos de Él sin dejar de vivir en el reino material. Queremos vivir en el reino espiritual, pero también no queremos abandonar el reino material. ¿Cómo? O pertenecemos a uno o pertenecemos al otro. Yo te pregunto, ¿ustedes han escuchado a alguien que se ha ido a los Estados Unidos? ¿A España? ¿A Italia? Esa persona va a tomar posesión de un nuevo estado, ¿no es cierto? Un nuevo país. Te pregunto, ¿será factible que la persona viva en España, en Italia, en donde sea, y también vive en Ecuador? ¿Que se va a España y de vez en cuando viene a Ecuador? Sí, ¿no es cierto? Pero no puede vivir en los dos países a la vez. De la misma manera tú tienes que irte metiendo en tu mente y en tu corazón. No puedes vivir en el reino del Señor si no abandonas el reino, este reino visible o material. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo que tengo que matarme? Estando vivo puedes posesionar. Uno de los que logró vivir en el reino fue el apóstol Pablo. ¿Qué dijo él? ¿Ya no vivo yo? Viviendo de esa manera, él ya no estaba viviendo en las cosas mundanas, terrenales. No estoy hablando de cosas que necesitamos normalmente en el mundo, porque el apóstol Pablo también comía, ¿no es cierto? ¿O él no comía? Que ayunaba, sí, pero no quiere decir que nunca comía. Al hablar de nosotros de cosas mundanas, estamos hablando de las cosas que se practican en el mundo, cosas que a Dios no le agradan, las cosas de la carne, como dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros nos damos cuenta de que realmente el Señor nos dio ya este reino, pero todavía no nos posesionamos o nos posesionamos de vez en cuando. ¿Y por qué razón? Porque hemos creído que solamente lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, eso es real. Por esa razón nosotros no terminamos de descubrir cómo posesionarnos en el reino. Pero pastor, ¿y por qué me toca a mí tener que descubrir eso? ¿No será mejor que usted descubra y de ahí nos dé a nosotros? ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25.
Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25. Acompáñame por favor al versículo 2, Proverbios 25, 2. ¿Estamos ahí? Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Es decir, el reino está encubierto, ¿no es cierto? Porque todavía no le vemos. ¿Qué más dice? Pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Y qué es eso de escudriñarlo? Les quiero leer lo que dice la NTV. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Ya sabemos qué es escudriñar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Descubrir ese reino que todavía nosotros no vemos y que está oculto. Y cuando está hablando aquí es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey. Ah, pero pastor ahí dice del rey. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué somos? El Señor dice que nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes. Porque Él es nuestro rey, por eso dice que Él es rey de reyes, ¿cierto? Entonces, para nosotros ahí viene la obligación de cómo hacer para descubrirlo. ¿Y acaso ahí dice, a ver, es privilegio del pastor descubrir para luego enseñarles a ustedes? ¿Quién tiene que descubrir? Cada uno de nosotros. Lógicamente ahí viene la guía, la instrucción de parte del pastor, que de alguna manera Dios le irá dando palabra para poder ayudar y guiar al pueblo para que lo descubra, ¿no es cierto? Ahora pensemos en esto. ¿Por qué Dios quiere que nosotros descubramos este reino? ¿Por qué? ¿Cuántos han entendido? Prohibir, dígale a la persona que está a su lado, prohibido dormir. Si me duermo, te autorizo que me despiertes, dígale. ¿Por qué dice el pastor eso? Que está la medio roja. Es que de acá yo veo, hermanos, lo que ustedes no ven. Ay, es que el pastor predica que se me hace dormir. ¿Será que tiene una voz dulce? De ahí nace un chiste que dice que un hermanito le llama, pues, ya de madrugada al pastor. Pastor, tengo un problema. ¿Qué pasa? No puedo dormir. Híjole, ¿qué le pasará? ¿Tiene algún problema? No, no puedo dormir. ¿Y ahora qué puedo hacer? Predíqueme, pastor. Predíqueme. Porque ahí se duerme. Entonces, al venir nosotros a Cristo, ¿por qué le digo? Es que el Señor dice que debemos nosotros aprender a ver las cosas invisibles. Porque cuando tú vienes a Cristo, automáticamente tú tienes un enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Hola? Dígalo más duro. Satanás, el diablo. El chanclas, dicen en Colombia. Yo te pregunto, ¿alguien le ha visto al diablo? El diablo también es un espíritu y es un enemigo real. Y es verdadero. No porque diga la verdad, sino porque en realidad existe. Si tienes un enemigo que es real, que es verdadero y que te puede dar en la oreja y tú no le ves, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender a ver en lo invisible, en el espíritu. ¿Cómo te vas a defender del diablo? Tú tienes un enemigo que está constantemente atacándote. Vamos a Efesios capítulo 6. Si tienes la NTV mejor, Efesios 6, 12. Efesios capítulo 6, versículo 12.
Te leo en la NTV, ahí tienes en la pantalla. Si no tienes la NTV, por favor, lee la pantalla. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, es decir, personas que podemos ver, tocar y palpar, ¿no es cierto? Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Diga conmigo, existe un mundo invisible. Ahí está. Y dice gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Es decir, los demonios que tú no puedes ver porque son espíritus. Que alguna persona obre como un demonio. Y a veces dice, uy, mi marido es el mismo demonio. O mi mujer. Que obre como demonio, pero no quiere ser demonio, ¿no es cierto? Los demonios son invisibles. Aquí dice la palabra, nuestra lucha no es contra personas, sino contra espíritus que no podemos ver. Y si tú tienes una lucha que es real, que tú no puedes ver, yo te pregunto, ¿no estaremos en desventaja? Esta prédica que el Señor me ha dado es una respuesta para algo que yo le venía diciendo al Señor. Señor, ¿no te parece que es un poco injusto que yo tenga que luchar con alguien que ni siquiera le veo? Por lo menos que le viera para el rato de los ratos, en la descuidada le doy en el ojo. O le doy donde más le duela. Pero si no le ves, ¿cómo haces para poder atacarle al enemigo? Ya vamos a ver. Entonces aquí la palabra nos enseña que en realidad nosotros tenemos un reino invisible contra el cual estamos luchando. Ahora, quiero que le pongas un poco más de atención. Todas las cosas malas que han venido a tu vida provienen de ese reino invisible, atacado tú por los espíritus que no ves. ¿Sabías tú que tras de toda cosa mala hay un espíritu de parte del enemigo? Cuando te asaltan, no creas que de pronto a lo mejor, uy, Diosito me asaltó. Que Dios puede autorizar, que le puede mandar, sí, pero ¿quién hace la obra sucia? El diablo. Es decir, espíritus que tú no ves, las enfermedades que te ha puesto. Y ¿sabes qué? Lo más triste es, hay gente, ay, mi enfermedad. Yo lucho con mi presión alta. Yo lucho con mis cálculos. Yo lucho con mi cáncer. ¿Has escuchado gente que dice así? ¿O solo yo he escuchado? Yo ya me llevo con mi cáncer 20 años. Yo ya llevo con mi hígado mal como 15 años. Yo ya llevo con esta artrosis que no puedo ni caminar. Mi artrosis. Nos hemos adueñado y déjame decirte que tras de todo eso existen espíritus que no les vemos, un mundo invisible, demonios. ¿Por qué tenemos que adueñarnos de algo que proviene de parte del enemigo? A ver, pastor, ¿y por qué proviene del enemigo? Porque si proveniera de parte de Dios, las enfermedades sí serían normal. A mucha gente dice, no, sí son cosas que Dios ha mandado. Yo te pregunto, ¿por qué razón entonces Jesucristo nunca estuvo enfermo? Alguien ha encontrado en la Biblia, en algún pasaje que dice, y Jesucristo estaba con un catarro terrible. ¿Hay encontrado? Y Jesucristo estaba con la ciática. Y Jesucristo estaba con algún vago. Claro que a veces andaba con un vago y con otro vago, ¿no? Para tratar de evangelizarles. Pero él no tenía enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades no son de parte del Señor, sino de parte del enemigo. Así es que todos los que tengan enfermedad, más vale que se vayan deshaciendo de eso. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que esa persona tiene un demonio de enfermedad X y Z. Ojo, no estoy hablando de posesión. Recuerda, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. La posesión es cuando el enemigo posee tu espíritu. Estás poseído y ahí no sabes ni lo que haces, andas endiablado.
La opresión, ¿dónde viene? En el alma. ¿Qué significa opresión? Que te empieza a trabajar en la mente y tú en la mente empiezas a producir la enfermedad. Ay, tengo esto, tengo este otro, te ganó. Declaraste con tu boca y ya tienes la enfermedad. Por eso es que nosotros debemos luchar. Yo sé que a veces de pronto nos han ganado las enfermedades, te digo nos han ganado porque a mí a veces también se me ha cogido. En estos tiempos donde hay esos virus medio raros, donde vino la pandemia, por ahí nos cogió, pues. ¿Por qué? Porque todavía no descubrimos bien cómo posesionarnos en el reino. Porque si nosotros nos posesionáramos como Jesucristo, nunca estaríamos enfermos, hermanos. Porque tenemos que aprender estas cosas, que son cosas que nosotros no hemos sabido. Y muchos espíritus pueden estar viviendo en ti. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se enojan? Amén. Tras de eso hay un espíritu. ¿Cuántos tienen iras? Tras de eso hay un espíritu. ¿Cuántos mienten? No quieren avisarlo. Pero yo sé que por ahí hay los pinochos. ¿Por qué le decían pinocho? Pinocho era mentiroso, ¿no? Y le crecía la nariz. Hay algunos hermanos que todavía mienten. Eso es porque hay un espíritu tras de eso oprimiendo. Peleas, iras, enojos, cuentos, chismes, egoísmos, todo lo que tú puedas ver tras de todo eso, hay espíritus. Ahora tenemos que ir creyendo nosotros que la parte espiritual es tan real, más real que la material. De ahí vienen todos los problemas, es decir, todas las cosas malas que te acontezcan son ocasionadas por espíritus que tú ni siquiera les ves. Pero pueden estar en cada uno de nosotros. Ahora, bajo esa situación, para poder hacer frente a esos espíritus, yo te pregunto, ¿estará bien que sigas tú viviendo en la carne? Debemos aprender a vivir en el espíritu, es decir, por lo que nosotros no vemos. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. ¿Cuántos están ahí? Amén. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué el Señor dijo que nosotros debemos andar en el espíritu? Porque tú y yo ya somos espíritu. Pertenecemos a un reino espiritual. ¿Cómo se nos puede ocurrir a nosotros? Somos espíritu, pertenecemos a un reino espiritual y queremos seguir viviendo en la carne. Diga conmigo, ¿estará bien? No. Diga conmigo, no está bien. No está bien. ¿Cómo queremos seguir nosotros viviendo en un reino espiritual en forma material? No puede ser. Como dicen, es contracorriente. Y si tú ves más abajito dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te puedes imaginar? Es como que alguien quiere juntar el agua con el aceite. ¿Hay cómo? Así pasa. Y nosotros queremos vivir en el espíritu viviendo materialmente, carnalmente. No se puede. Entonces yo te pregunto, ¿ahora ya estás entendiendo por qué no nos posesionamos en el reino? Porque no queremos soltar ese reino material. Y queremos seguir viviendo por lo que sabemos, por lo que conocemos, por lo que nos enseñaron, por lo que hemos visto por ahí. Y no conforme a la palabra del Señor. Tú empiezas a vivir en el espíritu cuando empiezas a vivir la palabra. La palabra dice esto, eso hago. Estoy viviendo en el espíritu. Porque alguien va a decir, pero pastor, ¿y cómo hago para vivir yo en el espíritu? Tengo que volverme como el Gasparín, como el fantasma. No, mientras tú vas practicando las cosas de la palabra de Dios, vives en el espíritu. Mira, Jesucristo nunca vivió en la carne a pesar de que estuvo aquí en la tierra.
¿Alguna vez tú has encontrado algún pasaje y Jesucristo se fue de discoteca? ¿Y le encontraron a Jesucristo por ahí chumado en una esquina? Jamás, ¿no es cierto? Porque él vivía en el espíritu, no daba lugar a la carne. Pero nosotros sí. ¿Cuántos de ustedes se han chumado? Muchos, ¿no es cierto? En el mundo dice, eso merece un trago. Para las penas un trago. Pero el Pastor Jesucristo también tomó vino. Sí, tomó, pero se chumó. Jamás. Es por eso nosotros como cristianos podemos tomar un vinito, pero no para chumarnos. Ahora, si usted siente dentro de usted que no debe tomar, no lo haga. Por eso dice la palabra, para los puros, todas las cosas son puras. El problema es que algunos de traguito en traguito ya se va picando y ahí sí. Aquellos que tienen ese problema, mejor no lo hagan. Ahora, nosotros, aunque queramos vivir en el Espíritu, si no soltamos las cosas carnales, no vamos a poder. ¿Qué tienes que hacer tú? Empezar a mirar lo que no ves. ¿Cómo es eso? Vamos por favor al libro de 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Por favor, ubíquese en el versículo 18. 4:18. ¿Estamos ahí? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué más dice? Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son. Por eso te decía hace un momento que la familia carnal es aquí temporal. La familia espiritual es eterna. Nosotros tenemos que empezar a caminar por las cosas que no vemos. Y aquí lo dice el apóstol Pablo y lo vuelve a ratificar. Mira más adelante en el siguiente capítulo, en el 5, el mismo de 2 de Corintios 5, versículo 7. 5:7. ¿Estamos ahí? Dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que vivas en un reino invisible. Un reino que no vemos todavía, pero ese reino es real, es verdadero. Ahora, Dios proveyó todos los recursos para poder nosotros vivir por lo que no vemos. ¡Wow! O sea que Dios ya me proveyó, sí. Ahora, ¿qué debo hacer? Para nosotros poder empezar a vivir en el Espíritu se requiere, primero, que tú debes tener madurez espiritual. La persona que viene recién a Cristo va a decir, pero ¿cómo? A ver, no. A mí, pruebas, muéstrame, ¿dónde está? Conforme vas creciendo espiritualmente dices, wow, ha habido un reino que no se ve. Y tengo que empezar a vivir de acuerdo a eso. Vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 5, donde tuvimos la lectura de la palabra. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. ¿Estamos ahí? Acompáñeme por favor al versículo 11. 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando habla de discernimiento, tenemos que empezar a discernir las cosas del bien que pertenecen a Dios y las cosas del mal que pertenecen al enemigo. Las cosas de Dios son invisibles, espirituales. Las cosas del enemigo también. Para poder posesionarte en el reino, vivir en lo invisible, necesitas madurez espiritual. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? A crecer, te guste o no. Porque si tú no quieres crecer, no haces nada por empezar a crecer, jamás vas a poder vivir en ese reino invisible. ¿Qué te quiero decir esto? La persona que no quiere crecer significa que quiere seguir viviendo en la carne, en lo que ve, en lo que conoce. Pero aquella persona que empieza a subir es porque ya quiere vivir en lo espiritual, ya se cansó de vivir en la carne. ¿Cuántos se cansaron de vivir en la carne? Debemos empezar a vivir en el espíritu. Es decir, por aquellas cosas que nosotros no vemos. Pero necesariamente debemos crecer espiritualmente. La persona que no es madura no quiere conocer las cosas de Dios. No, hasta ahí sí, hermano. Bien estaba. De lejitos nomás se ven los toros. No quiere conocer eso. Por eso es que dice la palabra de Dios, Oseas capítulo 4, 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. La Reina Valera dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Diga conmigo, debo conocer más. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. ¿Qué más dice? Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Quién desecha el conocimiento? Los que no quieren crecer espiritualmente. No, pastor, a mí no me hable de eso. ¿Qué estoy haciendo? Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de Dios también, y yo me olvidaré de tus hijos. Y estaba viendo la Reina Valera 2015, dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No se debe rechazar el conocimiento de las cosas de Dios. Estaremos predicando más adelante otro tema, que la fe viene por ir conociendo más a Dios. La persona que más conoce a Dios, más confía en Dios. Y es natural. Tú no vas a confiar en una persona que pasa por aquí si ni le conoces. Pero mientras le empiezas a conocer un poquito más, vas confiando un poco más, ¿no es cierto? Es lo mismo con Dios. Es decir, nosotros estamos obligados a conocer las cosas de Dios para tener fe. Ahora, si nosotros no queremos conocer las cosas de Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho. Te pregunto, ¿tú quieres ser desechado por Dios? No. Dile a la persona que tienes a tu lado: debes empezar a conocer más las cosas de Dios. ¿Y qué tenemos que conocer? Por lo pronto tenemos que ir conociendo aquellas cosas que están afectando nuestras vidas y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían que el campo de batalla es la mente? Aquí en la mente tú ganas o pierdes. ¿Qué hace el diablo? Como sabe que es el campo donde va a luchar, aquí él trata de apoderarse de tu mente. Él trata de controlar la mente de las personas. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que toda la vida nuestra mente ha estado manejada por el enemigo.
¿Te has dado cuenta tú que la mente tuya siempre fue manejada por el enemigo? Sí. Ni cuenta nos da. Y te digo por qué. Porque cuando uno está en el mundo, yo hago lo que yo quiero, yo me voy a donde yo quiero, como a donde yo quiero, salgo con quien quiero, me voy, llego a la hora que yo quiero. Parece que uno hace lo que uno quiere. No, Señor. Solamente tú puedes obedecer a dos: a Dios o al diablo. Si no le estás obedeciendo a Dios, automáticamente estás obedeciendo al diablo. Ay, pastor, o sea que yo no puedo tener mis propios pensamientos. Sí, pero tus propios pensamientos, ¿por quién están guiados? Por una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, sea como sea, caes en lo diabólico. ¿Te puedes imaginar? Nuestra mente siempre ha estado manejada por el enemigo, y esa es la lucha que nosotros debemos tener. Primera cosa, tenemos que nosotros aprender cómo hacer para que el diablo no controle tu mente, porque tu mente es un lugar espiritual. Si dejas que maneje Dios, gloria a Dios, vives en el espíritu. Pero si dejas que maneje el diablo, vas a vivir en la carne. ¿Cómo es en la carne? Peleas, discusiones y todo lo que tú te imagines. Todas las cosas que tienen que ver con el pecado. Entonces es por esa razón que nosotros debemos luchar para que el enemigo no tome control de nuestra mente. Ahora analiza esto. El estado de toda persona, bueno, mediano o bajo. Hablemos en qué sentido te estoy hablando, bueno, mediano o bajo. Es decir, bueno cuando tienes buenas cosas, estás bendecido, mediano cuando más o menos, y bajo cuando andas más arrancado que quien, que te encuentran por ahí. ¿Y cómo estás? Aquí sobreviviendo. ¿Te has dado cuenta? Hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces, aquí sobreviviendo. Te puedes indicar, ya, mejor dicho, ese es ya un indicador de cómo está tu vida. ¿Quién está controlando tu mente? Y el enemigo, déjame decirte que él quiere controlar a las personas. ¿Y cómo lo hace? Cuando controla la mente de la persona, ¿qué hace la persona? Pobre nacido, pobre de vivir y pobre de morir. Está declarando con su boca lo que va a pasar en su vida, lo que está pasando y lo que va a pasar más adelante en el futuro. Es decir, lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Ay, solo yo vivo enfermo. Ay, la plata no me alcanza para nada. Tú empiezas a declarar todas estas cosas y déjame decirte que tu mente está apoderada por el diablo. En el mundo, mira, el mundo sin saber y conocer las cosas espirituales, ¿qué te dice? No seas negativo, sé positivo. ¿Por qué dice eso? Porque esa es una verdad, aunque ellos no lo sepan, pero están diciendo, esa tiene una verdad grande que está amparada en la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en nuestra boca hay poder de vida y de muerte. Y lo que confieses, eso se hará. ¿Qué tienes que hacer? Dejar de que primero la mente tuya no esté controlada por el enemigo, sino controlada por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es tal cual es. Si en tus pensamientos está todo lo de Dios, estás arreglado, estás hecho. Pero si sigue todavía las cosas del mundo, que tú sigues rigiéndote por todo lo que pertenece a esa vida, tu mente está apoderada del enemigo. De ahí es que si tú siempre vives confesando que eres pobre, nunca vas a llegar a ser una persona próspera. No vas a tener. Ahí es que la plata no me alcanza para nada. Nunca te va a alcanzar. Y yo creo que a lo mejor nunca va a tener una casa. Nunca vas a tener. Pero empieza, atrévete a declarar al revés. No, yo voy a ser una persona bendecida. Yo voy a vivir, Señor, en prosperidad. Yo voy a tener mi casita, voy a tener mi carrito. Empieza a declarar, porque eso se va a hacer realidad. Amén. Hemos dejado que el diablo nos gobierne de tal manera que al final se ha terminado haciendo tal como hemos creído. Y el propio Señor Jesucristo dijo, hágase como has creído. Pero lógicamente Él estaba hablando cuando las personas pedían un milagro. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo 9. Mateo capítulo 9.
¿Estamos ahí? Dice en el versículo 29, Mateo 9, 29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, es decir, de acuerdo a lo que es creído. ¿Y qué es lo que estás creyendo? Lo que estás declarando. Yo creo que me voy a enfermar, es que me duele por aquí, me duele por acá. Empezaste a creer y eso se hace. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? ¿Cómo hacemos para que el enemigo no nos viva dominando, ordenando lo que él quiere que hagamos, engañándonos? Para eso Dios nos dio una solución al Espíritu Santo. Vamos por favor al libro de Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Vaya por favor al versículo 13. Juan 16, 13. ¿Cuántos están ahí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ya vino o no vino a su vida? Ya está en nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, ya no vas a vivir en las mentiras del diablo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién te va a guiar hacia las cosas que van a venir? El Espíritu Santo. Es por eso que tú y yo debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo sé cuándo me está guiando el Espíritu Santo y cuándo me está guiando el diablo? Por ejemplo, tú te levantas, ay, me duele por acá, no, yo creo que no me voy a ir a la iglesia. No, ¿quién te está guiando ahí? Pero si tú dices, no, y aunque sea yo me voy a la iglesia y pido oración, y voy a escuchar la palabra de Dios, ¿quién te está guiando ahí? El Espíritu Santo. En todo lo que se oponga a lo que Dios quiere, es el enemigo. En todo. Cuando tú no quieres, cuando no vas a un culto, ¿quién te sugirió? El enemigo. Cuando tú no quieres obedecer la palabra, ¿quién te sugiere? El enemigo. Cuando te quieres rebelar contra lo que dice la palabra de Dios, ¿quién te está sugiriendo? El enemigo. Pero cuando tú dices, a ver, esa persona me ofendió, me mandó a la mismísima, tengo ganas yo de desquitarme, pero la palabra de Dios me dice que derrote al mal con el bien. ¿Quién está guiando? El Espíritu Santo. Cada vez que tú termines haciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿quién te está guiando? Es el Espíritu Santo, pero déjate guiar por el Espíritu. Sí, la palabra dice eso, pero yo voy a hacer esto. A mí nadie me dice nada, es que a mí me gusta esto y punto, y se acabó. Ese me gusta, ¿por quién está guiado? ¿Hola? Por el diablo. No dice la palabra de Dios, los que quieran ser seguidores del Señor, niéguese a sí mismo. Sí, esto me gusta, esto yo quiero, esto yo pienso, pero me niego. Señor, ¿qué dice tu palabra? Eso debemos hacer los verdaderos seguidores del Señor, que quieren dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahí está la solución. Ahora, para poder hacer realidad esto de poder vivir nosotros en lo que no vemos, que nos parece imposible, ¿no es cierto? Dios nos dio una cosa muy importante, con la cual si tú le usas eso, está arreglada tu vida. Dice la palabra de Dios, mas nosotros tenemos la mente. Diga conmigo, con esto está arreglado mi vida. Con la mente de Cristo tú tienes que empezar a pensar como pensó Jesucristo. ¿Jesucristo pensó en cosas malas? Pastor, ¿y cómo hago? Cada vez que tú vayas a hacer algo, a ver, si Jesucristo estuviera en mi lugar, ¿hiciera esto? Sí, entonces yo también sí lo hago. Si tú dices, no, yo creo que Jesucristo no haría esto, yo tampoco lo hago. Tienes que empezar a dejarte guiar por la mente de Cristo. Ahora, esta mente tiene la capacidad de impedir que el diablo manipule tu mente. ¿Algún rato manipuló el diablo la mente de Jesucristo? Jamás.
Si tú haces de la misma manera, el diablo no va a tener ningún derecho y no va a poder hacer nada. Juan capítulo 14, versículo 30, según la NTV. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30, según la NTV. Dice la bendita palabra del Señor: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Cuando Jesucristo está hablando de eso es porque Él no se dejó gobernar. Y si tú tienes esa misma mente, la mente de Cristo, nunca te vas a dejar gobernar por el enemigo. Cuando el enemigo te sugiera algo, tú vas a decir, a ver qué dice la palabra, allá. No vas a ser impulsivo. Ese ratito alguien te dijo, ven a ver, y tú también, ¿qué te crees, sabes? ¿Qué es lo que has visto? Tú eres peor que yo y me estás llamando la atención. Miserable, cochino, sucio. ¿Te has dado cuenta que hay gente así? Ni bien le dicen algo, se encendió ya como un fosforito. ¿Quién está controlando esa mente fosforita? El diablo. Pero el Hijo de Dios tiene como... ¿Has oído tú que en el mundo dice, cuando algo vayas a decir, cuenta hasta 3? Algunos dicen hasta 30. ¿De qué se trata esto? Alguien te dice algo, en vez de contar hasta 30, tú tienes que decir, Señor, ¿qué dice tu palabra? Entonces, si tú dices, la palabra del Señor dice tal cosa, entonces haz lo que te dice la palabra del Señor y no hagas lo que el enemigo te está sugiriendo. Entonces, de esa manera, mira, tú no te vas a dejar manipular por el enemigo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, esa mente no es manipulable por el enemigo. Ahí dice, Él no tiene nada que ver conmigo. Claro, estábamos viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué debes usar la mente de Cristo? Porque la mente de Cristo tiene la capacidad de crear lo que todavía no es. Y no porque no haya, ya hay. No está materializado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, 23. Marcos 9, 23. ¿Cuántos están ahí? ¿Qué dice la palabra? Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. A ver, pastor, ¿y cómo me lo baraja más despacio esto? Para el que cree, todo es posible. ¿Qué es creer? Yo creo que me voy a ganar $1000. ¿Qué hago yo? Me imagino, ¿no es cierto? La imaginación hace que eso se vaya a hacer realidad. Tú te imaginas, entonces, para el que cree, es decir, el que tenga la capacidad de imaginarse. Pero no vayas a ser de aquellas personas. Ay, yo creo que he comido algo raro, estoy pensando tonteras. No, Señor. Si tú quieres que el Señor te bendiga, tienes que imaginarte, porque aquí dice la palabra, para el que cree, todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo le es posible, pero ¿de dónde nace eso? De lo que tú te tienes que imaginar. ¿Y cómo te imaginas? Con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo te va a hacer imaginar lo que es real y lo que es posible. La mente humana, la mente carnal va a pensar tonteras que a lo mejor nunca se van a dar. Pero en cambio con la mente de Cristo se van a hacer efectivas esas cosas. ¿Estamos entendiendo? ¿Te das cuenta que es maravilloso poder entender que la mente de Cristo debemos nosotros usarla? ¿Qué hace la mente de Cristo? Se pasa, cuando a Jesucristo le decía, Señor, te trajimos comida, yo tengo una mejor comida. ¿Cuál era la comida de él? Hacer la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Cuando tú dejas usar, permites que tu vida sea usada la mente de Cristo, tú vas a estar pensando solamente en hacer la voluntad de Dios. Y si haces la voluntad de Dios, como dice en el libro de Juan, capítulo, vamos por favor, Juan capítulo 15. Juan 15.
Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. ¿Y cuándo va a permanecer la palabra en ti? Ahí funciona lo que le dijo el Señor a Josué. Medita día y noche en la palabra. ¿Cuándo tiene que meditar? Siempre. ¿Para qué tenía que meditar? Para que prospere en todo y todo lo que haga le salga bien. Cuando tú pasas meditando la palabra, meditando, es decir, la palabra de Dios se apodera de tu mente y estás lleno de Dios. Y estás lleno de la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, todo se va a hacer posible. Con la mente de Cristo, mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Todo lo que yo he hecho, ustedes también lo harán. Y aún cosas. ¿Creemos eso? ¿Hola? Difícil se nos hace creer, ¿no? Pero cuando tú ya empiezas a vivir en lo espiritual, es decir, por las cosas que tú no ves, todo esto se va a hacer realidad. ¿De quién depende esto? De ti. Diga conmigo, de mí. Si nosotros usamos correctamente esta mente, lo que vayas pensando, Dios te va a dar. Pero si lo usas correctamente, aún lo poquito que estés pensando, eso se te va a quitar. Lucas capítulo 8, 18. Lucas 8, 18. Lucas 8, 18. ¿Cuántos saben? Dice 18, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará más, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, acá. Es decir, estoy pensando que a lo mejor va a tener plata, pero creo que no. Viene y te quita. Pero si alguien dice, no, yo voy a tener porque mi Dios me va a bendecir, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, y el Señor dijo que me vino a dar una vida de vida en abundancia, y el Señor me dice que todo me saldrá bien. Declaro. Cuando yo declaro, creo, no dejo que el diablo me robe, y eso se va a hacer realidad. Pero todo eso es porque aprendas a vivir por las cosas que no. Amén. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Vamos a ponernos. Tenemos que dejar de vivir por las cosas que vemos, para aprender a vivir por las cosas que no vemos, es decir, por las cosas espirituales, por las cosas de la palabra de Dios. Las cosas que pertenecen a Dios, déjame decirte, son espirituales. Para poder nosotros disfrutarlas, debemos aprender a vivir también en el espíritu, es decir, por lo que no vemos. Y ahí vamos a ver cosas maravillosas que nunca hemos visto. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Creo, Señor, que más claro de eso no podías decirnos, amado Dios. Nosotros estamos queriendo ver las maravillas tuyas, Señor, sin soltar las cosas visibles, Señor, por las cuales hemos estado viviendo, Señor. Queremos vivir en el mundo espiritual sin dejar de vivir en el mundo terrenal, carnal, Señor, en el mundo natural, bendito Dios. Eso no es posible, como tú nos decías, Señor. Si estamos en un país, no podemos vivir en otro, Señor. O estamos en el uno o estamos en el otro. Y eso nos está pasando, Señor, que nosotros pertenecemos, Señor, al reino tuyo, pero de vez en cuando vamos allá. Y más estamos, Señor,
Señor, en el reino que es material, un reino visible, amado Dios. Enséñanos, Señor, a posesionarnos definitivamente en ese reino que no vemos, Señor. Es decir, para vivir haciendo tu voluntad, tal cual dice tu palabra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él tenía absolutamente todo, Señor. El hombre más exitoso de todo el universo fue Jesucristo, amado Dios. Y así nosotros podemos llegar a ser, Señor, si empezamos a vivir por lo que no vemos, bendito Dios. Yo sé que a veces, Señor, no va a ser fácil, se nos puede hacer un poco difícil, pero, Señor, si nosotros nos dejamos llevar por lo que hoy nos has dicho, Señor, todo será fácil, Señor. Creemos, Padre, que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, está arreglada nuestra vida, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, para que de esa manera, Señor, nosotros podamos, Señor, posesionarnos en el reino y empezar a vivir por lo que no vemos, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, te bendecimos y te exaltamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren abandonar o dejar de vivir por lo que ven? Amén. Para empezar a vivir por lo que no ven. Amén. Amén. Levante su manito y diga al Señor: propongo en mi corazón dejar de vivir por lo que veo, para empezar a vivir por lo que no veo, es decir, en lo espiritual, guiado por el Espíritu Santo. Propongo en mi corazón, a partir de hoy, negarme a vivir por lo que yo pienso, por lo que yo creo, para empezar a vivir por lo que dice el Espíritu Santo, porque Él es mi guía y me llevará a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, mis hermanos. Definitivamente somos lo que nos imaginamos, somos lo que pensamos, somos definitivamente hijos de Dios.